La Conferencia General de la Iglesia de Dios presenta Palabra Fiel es esta, una serie de audios para que usted conozca o corrobore la doctrina de Dios enviada a través de su Hijo para salvación a todo aquel que en Él crea. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Sea usted bienvenido. Amada Iglesia de Dios y todos aquellos quienes nos oyen, es un gusto saludarles y desear que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Les saluda el diácono Cruz Rodríguez, que deseamos poder impartir este mensaje de la palabra de Dios, escrito por el ministro Emilio Colín Corona, en el Heraldo enero al mes de marzo del 2006, que lleva por título Predicación adecuada, un mensaje de orientación. Con toda sabiduría y talento que Dios le dio a Salomón, nos dejó el consejo concreto y definido. Considera atentamente el aspecto de tus ovejas, pon tu corazón a tus rebaños. Proverbios 27:23. Salomón se acreditó como el predicador por la excelencia de sus palabras con sabiduría, la cual se ve en el libro de Proverbios y el libro de Eclesiastés, y podemos ver que ahí podemos aprender del gran predicador. Como parte de la ética ministerial y agregando, cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y rectas, palabras de verdad, como dice Eclesiastés 12, 9 al 10. Ese lineamiento de procurar hallar palabras agradables no nos autoriza el hacer reír a la congregación, porque lo agradable consiste en que sean palabras rectas y verdaderas, apegadas siempre a la verdad. El mérito está en que el expositor haga que la predicación, en conjunto e individualmente, escuche, reflexione y que escudriñe. Cuando un predicador no haya palabras rectas, palabras que agraden al oído, difícilmente logrará convencer a la congregación, porque el oído aprueba las palabras como el paladar gusta para comer. Job 34:3. Pero si las palabras son insípidas o sin sabor, la congregación pierde el interés y empieza a dormir. Cierran la Biblia y claro, esta que ya no escucha. ¿Nos predicamos a nosotros mismos? También cuando la exposición que hacemos ante la congregación es más de carácter personal, es decir, que hablamos más de nosotros que la palabra de Dios, no estamos edificando. Más bien, estamos destruyendo el ánimo, la fe y el espíritu de los congregantes. El apóstol dijo: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo, el Señor, y nosotros, vuestros siervos, por Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en sus corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Tenemos empero este tesoro en vaso de barro, para que la alteza del poder sea de Dios y no de nosotros. 2 Corintios 4, 5 al 7. De la manera que si en nosotros hay conocimiento de la sabiduría de Dios, esto es lo que vamos a predicar adecuadamente, es decir, de acuerdo a la necesidad de la congregación y a las circunstancias que prevalecen en cada lugar. Si hay carencia de doctrina, si hay falta de fe, como eficaz predicador, fortalézcala con la palabra de Dios, pero no tratar de alimentar la iglesia con testimonios nuestros o con anécdotas de las historias fantásticas o fábulas compuestas. 1 Timoteo 4:7, lo cual se escucha en el protestantismo, y aún más hasta graban dichas predicaciones con vehemencia y entusiasmo.
¿qué más que predicadores del Evangelio de Dios? Parecen merólicos vendedores de determinados productos en competencia. Y lo más triste es que familias de la iglesia y aún predicadores se complazcan en poner dichos cassettes en sus grabadoras, como toda la familia, que en realidad es alimentar a su fe en esa forma y no con doctrina. Como iglesia de Dios, tanto sus predicadores como los congregantes, debemos también en ese sentido imitar al apóstol Pablo y a la iglesia de Berea, que escudriñaba cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. E hizo escuchar e hizo escudriñar. Desde diferentes puntos de vista, hemos considerado que el predicador actual debe ser apto para enseñar, 1 Timoteo 3:2, en la última parte. Por lo tanto, es necesario que cada día sea más sabio y así estar en condiciones para poder enseñar con sabiduría a la iglesia. Es importante recordar que ante la falta de sabiduría podemos demandarle a Dios, Santiago 1:5. Desde luego, con el respectivo curso de estudio para escudriñar la Escritura, que son las que dan testimonio de Cristo. Evangelio de Juan 5:39. El apóstol Pablo nos da un lineamiento del origen de la vocación al decir: empero los llamados, así judíos como griegos, Cristo, potencia de Dios y sabiduría de Dios, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, para que, como está escrito, el que se gloria, gloríese en el Señor. 1 Corintios 1:24. También dice Pablo: así que, hermanos, cuando fui a vosotros no fui con altivez de palabras o de sabiduría a anunciar el testimonio de Cristo. Ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, mas con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, mas en poder de Dios. 1 Corintios 2:1 y 45. Formulismo de presentación. En ese tiempo es muy común que al presentarse los hombres políticos ante la multitud, lo hagan con todos sus títulos académicos y trayectoria de su personalidad. Esa actitud ha influenciado de alguna manera en la iglesia, ya que en el ministerio no menos pretencioso gustan también de hacerlo, o que otros lo presenten, que han sido egresados de estudios universitarios, nombrados ministros desde tal tiempo, que son miembros de la Comisión X o cargos y pastores, así como demás cualidades. El apóstol de los gentiles no se complacía en haber sido del gran maestro de Israel. Gamaliel, miembro del Sanedrín, fariseo o con ciudadanía romana, que para muchos era de suma importancia, él dijo: todo he refutado pérdida por el eminente conocimiento de Cristo. Ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, mas con demostración del Espíritu y poder. Como predicadores del Evangelio, debemos considerar la actitud del apóstol. Al respecto, para hacer lo mismo, pues él dijo: ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. 1 Corintios 11:1. Ya que a su vez, él también imitó al Señor cuando dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Evangelio de Mateo 11:29. Gracias, hermanos, y deseando que esta orientación nos pueda servir.
Paz a vosotros. La Conferencia General de la Iglesia de Dios presentó Palabra Fiel es esta, una serie de audios para que usted conozca o corrobore la doctrina de Dios enviada a través de su Hijo para salvación a todo aquel que en Él crea. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Que Dios le bendiga. Paz a vosotros.